Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto video sobre lengua y cultura cabeca. Este video es más que nada recreativo. No, no. Vamos a hablar de algunos aspectos de la gramática del cabecar, pero por supuesto que es como para ilustrar algunas curiosidades que tiene esta lengua, ¿no? Como ya he dicho, pues uno no estudia gramática para aprender una lengua. Ya en próximos videos vamos a desarrollar aspectos más comunicativos, como aprender a saludar, aprender a identificarse, este tipo pues, de situaciones. Pero de momento, en este marco general en el cual estamos, pues parece un poco pertinente ver algunas características del Quebec. En este caso, lo que vamos a es compararlo con dos lenguas, el español y el inglés, porque son las lenguas que la mayoría de la gente tiene, pues, a mano. Y como digo, puede ser, pues, interesante, curioso para algunos, ver en qué se diferencia una lengua como el Quebec. Esto porque las lenguas indígenas son muy poco conocidas en el país. La gente no tiene ni la menor idea de qué es o cómo es una lengua indígena. Entonces, y vale la pena conversar un poquillo sobre algunas características interesantes. La primera característica, pues, que vamos a ver es el género. En inglés, el inglés es una lengua prácticamente sin género. Pues en la lengua madre sí había, pero el inglés lo ha ido perdiendo. Entonces, no, prácticamente el género en inglés solo quedan los pronombres he, she, it, que es masculino, femenino, neutro. En el resto de los sustantivos no tienen género. El español, en cambio, conserva el género. Los sustantivos son masculinos o femeninos. Y hay restos del neutro. Recordemos que en latín, la lengua madre del español, era masculino, femenino, neutro. Incluso había sustantivos neutros. En español quedan restos del neutro, como en los pronombres. Esto, ¿verdad? O el artículo lo, cuando uno dice lo bello. Se marca en el sustantivo, ¿verdad? A través de un sufijo. No siempre, pero a veces lo hace. Y en Cabecar vemos qué contrariedad. Primero, no existe masculino o femenino. No es de esa manera como se categorizan los, los objetos en Cabecar. Ahí utilizan otra categoría que tiene que ver con la forma del objeto. Entonces hay plano, humano, alargado, arbóreo, conjuntos, por ejemplo. Eh, Eso lo vamos a ver después con más detalle. Entonces, es decir, una hoja pertenece al género plano, un niño pertenece al género humano y un tronco pertenece al género alargado. Este, y además no se marcan los números, no se marcan los sustantivos. El sustantivo no tiene marca de género, pero es en el número donde vamos a poder ver esta marca. Entonces, esto que estamos viendo puede verse así un poco. Tenemos el inglés, one dog, un perro. Vemos que en inglés no hay ninguna marca, no hay nada, no hay sufijo. En español tenemos un perro con la marca en la O, en la ISTCR señalada en rojo. Ahí está la marca de género, en este caso género masculino. Y vemos el Cabecar lo marca Etabachichi, el taba que ustedes ven ahí. Es la marca que está alargado. Chichi, perro, en Cabecar, chichi es perro en Cabecar, pertenece al género alargado. Todos los animales cuadrúpedos pertenecen al género alargado.
y entonces vemos que no se marca en el sustantivo, sino que la marca de este género alargado está en el número, en el numeral. Ahí vemos claramente que hay una gran diferencia, ¿verdad? En las tres lenguas. Otro aspecto, el número. En inglés tenemos singular y plural, en español singular y plural. En Quebecer tenemos singular y hay un plural, pero el plural es de un uso muy restringido, ¿verdad? En general, las lenguas de por estos lados no les gusta mucho esos plurales. Y el plural solo se usa en sustantivos humanos, en, en algunos animales domésticos y algunas otras formas que no viene el caso aquí discutir por ahora. Pero el uso del plural es muy restringido en Quebec. Mientras que como que en inglés y en español, ah, sí está más generalizado. Prácticamente casi todos los sustantivos se pueden pluralizar. No todos, pero hay sus excepciones. Eso se llaman los singularia tantum, tanto en inglés como en español. Pero en Quebec más bien lo normal es que sean, eh, que son muchos esos que solo se usan en singular. Además, la marca ¿cómo es que se llama? Del plural no es igual. Podemos ver que la concordancia solo se da en español. El español es una lengua que redunda mucho, dice los gatos blancos, así, los gatos blancos. 3 veces aparece el sufijo de plural en español. Es una cosa que eso se llama la concordancia, porque es una lengua en la que hay concordancia. En inglés vemos arriba que no, que el sufijo aparece solamente una vez y que se coloca sobre el sustantivo solamente. En Quebecer, más bien es el adjetivo. En Quebecer, cualquiera de las dos formas está bien. Wishkasurua, Wishkawasuru. La de arriba es más conservadora, o sea, la forma original era la de arriba, Wishkasurua, gatos blancos. El wa, el sufijo wa se coloca solamente una vez, no hay concordancia en Quebecer, aunque ahora como vemos, pues el sufijo también se puede correr, ¿verdad? Entonces ahí vemos también otra diferencia en la gramática de estas lenguas, una diferencia pues muy interesante. Hay concordancia en unas, en otras no, y en otras el sufijo se puede mover. Un aspecto muy interesante es la cuestión de los demostrativos. Los demostrativos son estas palabras que se usan para señalar, ¿verdad? Con el dedo. Por eso también se habla de la deixis, ¿verdad? Este, entonces tenemos, en inglés solo hay dos, this y that, que es el que tengo en la mano y el que es un poco lejos. Luego tengo en español, tengo tres, esto, eso, aquello, tres distancias. ¿Verdad que es la distancia lo que se está marcando acá? Mientras que en Quebecer tenemos un montón. ¿Sí? Los Quebeceres tienen una cantidad muy grande porque tienen uno ese ñe, por ejemplo, son cosas que se están escuchando, pero que no se están viendo. Y los equivalentes de aquello, Hui, Ami, Dia, tienen un espacio, eh, dependiendo de la altura, se categorizan de acuerdo a la altura. Entonces en Quebecer, Hui es aquel de arriba, Ami, aquel a la misma, a la misma nivel, y Dia, aquel abajo. Entonces hay varios aquel, dependiendo de si está arriba, en medio o abajo. Categorizan el espacio de otra manera. Alguna gente dice que esto pues se debe a las montañas, ¿verdad? Los caracares viven en montaña y por supuesto que en las pendientes esto es muy útil, aunque no necesariamente uno tuviera que categorizar gramáticamente.
estas cosas por la montaña. Este tipo de explicaciones, no sé, en fin, no son las más afortunadas. Pero bueno, sea lo que sea, el Cavécar es mucho más rico en este tipo de demostrativos, es decir, estas palabras que sirven para señalar. Y el más pobre es el inglés, que solo tiene dos, ¿verdad? La posesión, vemos que en inglés tenemos un sufijo que se une a la palabra eh, el poseedor. El poseedor se marca en inglés, mientras que en español la posesión es como una preposición. El perro del cazador. De esa es la que está marcando al poseído, ¿verdad? En realidad, la diferencia, digamos, acá entre el inglés y el español es que uno usa un sufijo y el otro usa una preposición para marcar ahí al poseedor, ¿verdad? El perro es el poseído, el cazador es el poseedor. En Cabeca no hay nada de esto. Sencillamente se antepone. Yeria es cazador en Cabeca. Y para decir el perro del cazador se antepone a la palabra perro. Yeria chichi. Yeria chichi. Y ya no más, ¿verdad? Me parece que muy sencillo, muy económico, no hay marca gramatical, ni hace falta. Entonces ahí vemos otra característica que hace que el Cabeca sea muy diferente de estas dos lenguas. Un aspecto interesantísimo es la doble negación. Hay en el mundo lenguas que solo tienen una negación y hay lenguas que tienen doble negación. ¿Verdad? Eso es eh, famoso, ¿verdad? No sé, muy conocido. El caso del español es una lengua de doble negación. El inglés es de una negación. Es decir, en inglés se dice hay nada, ¿verdad? En español hay que decir no hay nada. Además de que ya nada es una palabra negativa, ponemos un no por allá que está marcando. Por eso se dice lengua de doble negación. El Cabecar, el orden de las palabras es distinto, pero reproduce en realidad la citación Cajianicuna. Cajianicuna. Es una lengua de doble negación, como vemos, ¿verdad? Incluso me atrevería a decir de triple, porque el cuna ya lleva cierta connotación de negación, aunque no necesariamente, ¿verdad? Tiene que ser negativo. Pero claro, se reproduce el K, no, hiani, nada, cuna, el equivalente de haber. Y entonces podemos ver que aquí el Cabecar se alinea con el español a diferencia del inglés que no tiene la doble negación. Otro aspecto interesante, aquí es al revés. Antes veíamos que en eso el Cabecar se une al español. Aquí no. Aquí el Cabecar se une al inglés y el español es diferente. Vemos que en inglés tiene esto que llaman ellos verbos frasales. En realidad son una serie de clíticos que se agregan al verbo que marcan la dirección. Go up, go down. eh, y en Cabecar exactamente igual. Tenemos un clítico que se une al verbo, mina, el verbo ir, mina es el verbo ir, y entonces tenemos ka, que es hacia arriba, wa, que es hacia abajo, minaka, minawa. Entonces, vean ustedes que es exactamente igual que en inglés, bueno, en inglés se escribe separado por cuestiones gráficas, meramente, mientras que el español, no, el español tenemos un verbo, subir, bajar. Eso es lo que llamamos una estrategia léxica. El español decimos es una lengua muy lexicalizante, es decir, que le gusta tener una palabrita independiente para sus conceptos, mientras que acá en inglés se alinea con el Cabecar no, vemos que ellas prefieren utilizar el verbo ir arriba, ir abajo, eso es. Entonces en inglés se dice ir arriba, ir abajo, no subir ni bajar. Ahora, pues tenemos la cuestión del sujeto obligatorio. Aquí también el inglés se alinea con el Cabecar, porque como todos sabemos en inglés el sujeto es obligatorio.
hay que decir, hay que siempre tiene que estar el sujeto. En Cabecar es igual, ¿verdad? Está el yo canté. En esos casos, I sang, canté en español, gis sang. Este, vemos el caso del español no requiere el sujeto. Eso es lo que llaman sujeto tácito a veces en español. Eso se debe a que el verbo en español tiene una desinencia. No sé si ven. Al final el verbo tiene una desinencia. Es un sufijo flexivo. Es por eso que pues se permite que no esté presente el sujeto porque este pues fácilmente se podría deducir. Eso no ocurre en inglés ni en Kafka. Entonces obligatoriamente tiene que ir el sujeto ahí. Otro aspecto, y esto se relaciona con lo anterior, es las famosas oraciones impersonales. Eh, bueno, aquí depende mucho cómo definamos oración impersonal. Este. Pero bueno, en esta manera de ver las cosas, en inglés no hay y tampoco hay en Kafka. ¿Por qué? Porque los sujetos son obligatorios, como yo dije hace unos momentos. El sujeto es obligatorio. Entonces en inglés y en Kafka siempre tiene que estar. Entonces en Kafka llueve, tiene el it que está ahí, que es de alguna forma un sujeto. Aunque alguna gente dice que es una oración impersonal, aquí vamos a decir que ese it en realidad es el sujeto de la oración y que por lo tanto no existen. En español no, dice llueve y no llueve nada. Nada más llueve. En Quebec, el Quebecer soluciona esto mejor porque en Quebecer llueve es cani har, cani lluvia, har caer, la lluvia cae, entonces llover es caer la lluvia. Y así soluciona ese problema, pero claro, lo que no puede haber jamás en Quebecer es un verbo suelto, tirado, sin nada, ¿verdad? Eso vuelve ahí huérfano, sin nada, eso no puede haber. ¿Verdad? Más bien, entonces en este caso se alinea como con la lengua inglesa. Entonces, por eso es que decimos que no hay realmente oraciones impersonales, siempre va a haber un sujeto ahí, ¿verdad? Que en el caso del Cabecar eso no se llama sujeto, ¿verdad? Eso se llama, esa posición se llama absolutivo, pero eso es otro 100 pesos que quizá en algún otro momento yo pueda pues explicar. Finalmente, aquí vamos con la conjugación. Esto nada más lo voy a mencionar porque es muy complicado de ver. Mientras que el inglés y el español son temporales, el cabecar es aspectual. Muchas lenguas del mundo no categorizan el tiempo. En el verbo, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la conjugación. Por supuesto que se puede expresar el tiempo, porque el cabecar lo hace con sufijos, con adverbios, perdón. Tiene una serie de adverbios que permiten codificar el tiempo, como ayer, hoy, mañana, etcétera, 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 ¿verdad? Y en cambio en inglés y en español, el verbo conjuga y manifiesta tiempo per se. Desde él mismo ya manifiesta el tiempo. En Cabecar no. El Cabecar se conjuga con formas que son aspectuales. Recuerden que el aspecto tiene que ver con ideas como si está acabado, no está acabado, si está en transcurso de realización, etcétera, etcétera. Esas son las categorías que más interesan al Cabecar. Otro aspecto aquí interesante es la diátesis. En inglés tenemos una voz activa y una voz pasiva. En español tenemos voz activa, voz media y voz pasiva. Y en Quebecer tenemos una voz activa y una voz media. Hay unas estructuras que uno podría llamar pasivas en Quebecer, pero son un poquito complicadas. Habría que discutirlas con los colegas lingüistas, esas estructuras, y estudiarlas más. Pero en principio, digamos, la conjugación Quebecer claramente distingue la voz activa y la voz media. Recuerden que en la voz activa la persona está eh, ejerciendo la acción, está haciendo algo. Mientras que en la voz media no, ¿verdad? No es lo mismo como es que se llama cantar, donde la persona está haciendo una acción. Entonces dice, yo canto, estoy haciendo algo.
estoy haciendo un esfuerzo que, por ejemplo, caer, ¿verdad? Caer en Cabecar es una voz media porque uno no, caer es algo que le pasa a uno, no algo que uno hace, ¿verdad? De hecho, yo digo, yo estoy cantando y yo dejo de cantar, pero si yo estoy cayendo, yo no puedo dejar de caer por voluntad propia. Bueno, a menos que fuese Superman, no sé. En fin, y pueda volar. Habría que ver, como siempre, hay matices pragmáticos ahí. Y aquí lo vemos en oraciones, ¿verdad? Ven que en inglés no hay nada. Sí, el verbo split no tiene ninguna marca. Mientras que en español la voz media se hace con los reflexivos. La rama se partió. Ese es un uso típico de los reflexivos, el famoso C del español, que es muy complejo, como todos sabemos. Y mientras que en Cabecar tengo carjurá, carjurá es la rama, y tengo el verbo ahí, butsana, butsana. Esa N que está ahí es un sufijo. Esa N, que es sufijo, es el equivalente del C, que es el pronombre en español. Es el sufijo de voz media. ¿Ves? Entonces en Cabeca la voz media está integrada en la conjugación verbal. Mientras que en español es, como digo, se usa la construcción reflexiva para expresarla. En inglés no se expresa de ninguna manera, no se manifiesta la voz media, queda así, sin marca, ¿verdad? Es puramente semántica la oración en inglés. Bueno, vienen las oraciones. Aquí hay algo muy interesante. En inglés y en español todas las oraciones tienen verbo. Bueno, no todas. Sí. Pudiera uno inventar caso. Pues estamos hablando de la generalidad. En general todas las oraciones tienen verbo. En Cabecar no. En Cabecar solo las oraciones predicativas, es decir, las de acción, tienen verbo. Porque muchas lenguas hay, categorizan, no categorizan igual las acciones que las situaciones, ¿verdad? No es lo mismo Juan pateó la bola que yo soy profesor. En Juan pateó la bola, Juan está haciendo algo. En yo soy profesor, yo no estoy haciendo nada. Sencillamente, ¿cómo es que se llama? Se está atribuyendo em, una peculiaridad mía. Este, Eso es muy diferente en Cabecar. En inglés y el español no diferencia. Esas oraciones ambas tienen verbo. En Cabecar solo las acciones tienen verbo y las situaciones tienen o partículas, ¿verdad? O estas formas posicionales que son como una especie de verbos o semiverbos. Alguna gente lo llama verboides. A mí la verdad es que no me gusta llamarlos así porque em, realmente pues pueda darse confusión. En realidad no son verbos, es decir, y verboide, pues es por Dios, entonces hace parecer, se asemeja mucho a verbos. Son como son posicionales que dicen cómo está situada una determinada cosa. Es algo que también vamos a ver más adelante, con más calma. Finalmente, yo creo que para terminar, vamos a ver la subordinación. Aquí el inglés y el español van juntos, el Cabecar se separa. En el inglés tenemos marcas de subordinación, al igual que en español. Obviamente en inglés esa marca se puede eludir si hay oraciones. Es decir, la edad, si usted quiere lo pone, si usted quiere no lo pone. Habría que decir que el inglés es mixto, ¿verdad? En español tenemos el que de subordinación es casi que obligatorio. Uno podría quitarlo, pero dificilísimo quitar ese que, aunque sí hay ejemplos donde uno puede eliminarlo. En Cabecar no hay marcas de subordinación, las oraciones subordinadas se insertan solitas sin nada. Es realmente una cosa maravillosa y asombrosa. Es una cosa increíble. Y el Cabecar, bueno, no tiene marcas de subordinación. O sea, no hay un that, un que,
No existe eso, señor. ¿Y cómo se subordina? La oración va y pum, se zampa, se mete donde corresponde y ya está. Es de una simplicidad que pasmosa. Muy útil eso también. Como digo, bueno, en inglés uno podría hacer eso. A veces ocurre, no es tan raro. Y en español se puede hacer, pero es muy, muy difícil. Y bueno, entonces esa es la cuestión. Entonces aquí más bien el inglés está con el español y el KVK se separa en que nunca hay una marca de subordinación como tal. Bueno, y esas son las características que yo quería comentar. Como digo, es un video un poco más recreativo como para refrescar la vista y verse. Mira, que el KVK tiene esto, el inglés tiene aquello, el español tiene esto otro, ¿verdad? Entonces, estamos como en la introducción, ¿verdad? Irnos familiarizando un poquito pues, con la lengua. Espero que este video haya sido de utilidad. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.